Dasara es una película de Tollywood cine telugu del sur de la India, de drama y acción, protagonizada por Nani como Dharani y Kirti Suresh como Venela. Comencemos. Empezamos viendo un pueblito polvoriento llamado Birlipali. Hay muchos señores reunidos alrededor de un bar ubicado a las afueras del pueblo. El bar se llama Silk en honor a la actriz Silk Smitha. Al parecer las personas allí son adictas al alcohol. Ese día en el noticiero, el ministro anuncia que el alcohol quedará prohibido en el país y ordena cerrar todos los establecimientos que expendan estas bebidas. Los hombres de la aldea quedan muy tristes y desconcertados, mientras las mujeres celebran de que sus esposos estarán más en casa. Al poco tiempo, en el festival de Dasara, vemos a un niño llamado Dharani, su mejor amigo llamado Suri y otra amiguita llamada Venela, por la cual Dharani tiene sentimientos. Al poco tiempo, un señor llamado Nambaya le pide al dueño del antiguo bar Silk que lo apoye en las elecciones regionales y hará lo correspondiente para reabrir el local. El señor se siente obligado y acepta. Dharani se acerca más y más a su amiga Venela y un día le deja dentro de su cuaderno una nota declarándole su amor. Pero en ese mismo momento su amigo Suri les cuenta a todos que se ha enamorado de Venela, por lo que Dharani corre y rompe el cuaderno con la nota para que Venela no la lea, pues Dharani sintió que su amor por su amigo Suri era más grande que por Venela y preferiría que él se quedara con ella y no pelear. En la escuelita un señor pasa informando que se suspenderá la escuela por 10 días, ya que el señor Nambaya, es decir el político de la región, ha fallecido. Los dos hijos de Nambaya, llamados Shivana y Rayana, se disputan el poder de la región y por tanto el mando del bar Silk. Cada uno funda un partido, Shivana con el símbolo del anillo y Rayana con el símbolo del arete. Como la gente es adicta, quien controla el bar tiene el lugar asegurado, por lo que Shivana lleva la delantera. Un día la daddy de Dharani lo envía a comprar alcohol y el niño le lleva. Este le pregunta por qué bebe y esta le responde que porque el alcohol le da valor para enfrentar la vida, palabras que tristemente marcarían la vida de Dharani. Varios años más tarde, aproximadamente 15, vemos a los niños Suri, Dharani y el resto de adultos. Y ahora son ágiles ladrones de carbón. También se han vuelto bebedores recurrentes y Dharani bebe para hacer cada trabajo, ya que las palabras de su daddy calaron muy hondo en él. Así alcoholizado golpea a un policía. Más tarde en la celda, cuando ya está sobrio, pide disculpas y se siente muy mal ya que no se acuerda de lo que hizo. Vemos también que ahora Venela es maestra en la escuelita y que es novia de Suri, aunque sus madres no están muy de acuerdo con la unión. Shivana, quien ha sido el candidato regional vencedor, ahora quiere que su hijo llamado Nambi sea el nuevo candidato del partido del anillo, que se enfrente a su hermano Rayana. Nambi le dice a su padre que para ganar más adeptos hagan un partido de cricket en la región y que quien gane elegirá de su equipo al administrador del bar Silk. Y Shivana está muy de acuerdo con la idea, pues la gente ama el bar Silk. Esa misma noche la madre de Venela le dice que traerá un candidato para casarse, por lo que Venela le dice a Suri y este bien simple le dice que qué quiere que haga si su madre no lo acepta. Dharani al escuchar esto va a la casa de la madre de Venela y le dice que deje a Suri casarse con Venela y le promete que ellos ganarán el partido de cricket y Suri será el nuevo administrador del bar. La madre acepta esta condición. Allí llegan los demás, Suri, Venela y amigos, y se alegran de que todo saldrá bien. A la mañana siguiente vemos a Nambi saliendo de la casa de una mujer joven, viuda, llamada Padma, al parecer teniendo relaciones íntimas, y ella no se ve muy contenta. Vemos que la mujer tiene dos pequeñas niñas. Nambi ordena llamar a Dharani al bar. Allí le dice que deben perder el partido de cricket, porque ya tienen arreglado quién será el nuevo administrador del bar. Y amenaza a Dharani, y este queda muy confundido y un poco asustado, pero no le dice de esto a nadie. Llega el día del partido y Dharani juega mal a propósito para perder, pero Venela le dice que juegue bien, pues de eso depende su boda con Suri. Dharani bebe, y ya cuando todo parece perdido, él entra a jugar y remonta el partido, ganando, por lo que el señor Shivana, padre de Nambi, le da el puesto de administrador a Suri. Nambi queda muy enojado. Uno de los amigos de Suri y Dharani, quien es el único que sabe de los sentimientos
sentimientos de Dharani por Venela, le reprocha a Dharani por lo que hace y no ser sincero, y olvida realmente el amor por Venela. Aquí hay una canción de despecho. Al día siguiente en el bar todos beben y ven que Rajana baja su bandera del partido del arete, al parecer previniendo la derrota. Dentro del bar Suri tiene una discusión, pues discriminan a Dharani y los otros amigos que están bebiendo afuera del bar porque son de una casta más baja. Dharani se da cuenta de la pelea y entra a defender a Suri y se arma un desastre. Se llevan a Suri y sus amigos a la celda de la estación de policía. Allí los golpean sin piedad por órdenes de Nambi. Las madres, padres y esposas suplican que los dejen ir, pero no les dan atención porque son órdenes de arriba. Por esto uno de los padres va y pide ayuda al señor Rajana. Este sin pensarlo va a la estación de policía y hace que los dejen ir, pues no está de acuerdo con el trato desigual de castas. Una vez fuera, Dharani, Suri y los demás le agradecen mucho y Suri le dice a Rajana que como agradecimiento lo apoyarán en las elecciones y que tiene que dar la batalla. El señor Rajana lo piensa y dice que él se lanzará nuevamente y que de todas maneras ya está acostumbrado a la derrota. Al siguiente día, Nambi presenta su candidatura en las oficinas y llega también allí el señor Rajana con Suri, Dharani y los demás a hacer lo mismo. Firman Rajana y Dharani y ya se han puesto su arete en apoyo al partido de Rajana y se despojan del anillo frente a todos. Venela ayuda a las elecciones, le dice a Rajana que hay que convencer a las mujeres pues son mayoría y nunca votan, por lo que las convencen ya que ellas quieren que el bar esté más cerca de su villa, ya que sus maridos se pierden y deben ir lejos a buscarlos. Así Rajana les promete que hará eso y más. Efectivamente el señor Rajana se lleva la victoria y cumple sus promesas. Shivana se enoja con su hijo por perder, ya que sus actos ocasionaron esto. Llegan los días previos a la boda de Suri y Venela y empiezan los preparativos y rituales de cada día. Dharani se entristece por ver a Venela de novia y se aparta para llorar. Su amigo, quien lo sabe todo, se acerca y le reprocha nuevamente sobre su amor por Venela, pero Dharani le dice que ama más a su amigo y que si en la próxima vida vuelve a pasar lo mismo, volviera a sacrificar su amor por su amigo Suri. Pero esta vez Suri estaba cerca escuchando toda la conversación. Dharani lo ve y se asusta y sale corriendo. Suri se siente mal por esto y no sabe cómo actuar. Venela disfruta bailando y pasa muy buen tiempo. Todo termina y estando solos Venela y Suri, este le dice que la espere y va al bar a buscar a su amigo Dharani para discutir. Así todos empiezan a salir del bar para ir a sus casas. Suri llega molesto y en este mismo tiempo llegan unos hombres encapuchados y con espadas. Como Dharani ese día está sobrio, se queda congelado, pero Suri lo toma y todos empiezan a correr para salvar sus vidas. Lastiman a varios, otros logran esconderse bien, otros mueren. Suri toma una bicicleta y lleva atrás a Dharani para escapar más rápido y toma la mano de su amigo, pero en el camino uno de los hombres con su espada corta la cabeza de Suri y se caen de la bicicleta. En ese momento Dharani se da cuenta y queda muy impactado y devastado de ver hacia su amigo y no haberlo podido defender. Toda la aldea queda devastada y confundida, pues no saben por qué les hicieron eso. Aparte de Suri, otros dos han perdido la vida. Venela está ida por el shock que le causó todo, pues fue el mismo día de su boda. Empiezan los rituales fúnebres al estilo hindú, que corresponde 10 días de duelo. El primer día incineran los cuerpos, a los siguientes días hacen los rituales para la viuda también. A los 8 días del suceso, la gente local, incluidos policías, políticos, pobladores, hablan sobre los sucesos, ya que no tienen pistas de quiénes fueron los responsables, pero Dharani encara a Nambi y piensa que él fue quien los atacó por venganza de que le quitaron el triunfo de las elecciones, pero Nambi inteligentemente lo hace ver como un borracho que no sabe ni se acuerda de lo que hace, hasta da a entender que él en su borrachera pudo haber sido el causante de la muerte de Suri, y esto lo hace sentir muy mal y triste. Esa noche Dharani intenta conciliar el sueño, pero no puede, por lo que busca alcohol para beber, pero las palabras de Nambi retumban en su cabeza y sale a correr, recorriendo el camino que tomó con Suri y recordando que el día que los atacaron, uno de los hombres les arrojó una de las espadas y esta cayó en el fondo del estanque que queda al lado del bar y va por ella, la saca y ve la inscripción China Nambi. Lo
lo que indica que pertenece a Nambi, y va a su casa a buscarlo para quitarle la vida, pero allí la esposa de Nambi le dice que no está, que regresará al día siguiente. Le dice que es tonto pensar que si la persona que le hizo perder las elecciones a Nambi y también el puesto de administrador del bar fue Dharani, ¿por qué le quitaría la vida a sus amigos y no a él directamente? Y le da la respuesta: es Venela, pues está obsesionado con ella y le quitó la vida a Suri para quedarse con Venela, ya que la desea hasta el punto de saber cuántos saris y qué colores tiene, hasta sale a olerla en las noches sin que nadie se dé cuenta. Dharani se siente confundido y repugnado. Ella le dice que tome a Venela y se vayan lejos, o que mejor se enfrente con Nambi y le quite la vida. Dharani se va muy consternado, y al día siguiente en las tumbas ven que en la de Suri los cuervos no han probado la comida y en las otras dos tumbas sí, lo que significa que el alma no ha podido estar en paz. Ahí llega Nambi y amenaza a Dharani, pues la esposa ya le ha contado todo. Dharani, pensando en Suri y Venela, va a la casa de Venela y toma el collar de boda y se lo vuelve a poner, y la madre y el señor Rayana están de acuerdo que la tome como esposa, a pesar de que Dharani es de casta más baja que Venela, pues esto evitará que la mujer no sufra un futuro incierto como viuda. En esto las aves comen del plato de Suri finalmente, indicando que ha descansado. Dharani se lleva a Venela a su casa y empiezan a recolectar armas blancas para vengar la muerte de su amigo Suri. Dharani también intenta subirle el ánimo a Venela, y el día que se decidió ir a la escuela, un hombre la increpó y la trató muy mal, por lo que Dharani, al escuchar esto, lo puso en su sitio, y de esto se dieron cuenta muchas personas, incluido Nambi, escuchando que Dharani hará lo que sea para proteger a Venela, dándose cuenta del inmenso amor de Dharani por Venela. En la noche, Venela le reclama a Dharani por tomarla como esposa sin pedirle permiso, pues dice que ahora todo el pueblo piensa que se puede ir con cualquiera que la quiera tomar, pero Dharani le dice que es su amiga y solo lo hizo por protegerla, que lo siente si la hizo sentir mal, pues no era su intención, y se va. En esto llega Padma y le dice que no sea desagradecida, que él la llamó su amiga, que ella no tuvo esa suerte cuando falleció su esposo, pues Nambi fue a darle su ayuda y a cambio de que fuera su concubina, y ella, sin tener más opción, tuvo que hacerlo por el bien de sus hijas. Así Venela recapacita y empieza a ver con otros ojos a Dharani. Otro día, limpiando, la Dadi de Dharani encuentra las armas y se enfada y le pide que las tire por el bien de Venela, y así lo hacen. Las llevan a un lugar lejos y las entierran. Más tarde, el padre de una de las amigas de Dharani va a invitarlos a la boda de su hija, y a los pocos días empiezan las celebraciones de la boda. Todos se visten muy bien y van a celebrar, bailan, disfrutan mucho, luego de todo lo malo que pasó en la comunidad. Ya en la noche, Venela y Dharani van y llevan el arreglo floral respectivo de celebración al río, y estando aquí, Venela le pregunta a Dharani si alguna vez estuvo enamorado, y él le dice que sí. Cuando era pequeño, en un festival de Dasara, se enamoró de una niña y se la describe. Luego él le dice que ella ya se casó y se van a casa. A los pocos días empiezan a preparar todo el montaje para el festival de Dasara de ese año. El padre de Nambi se entera de las actitudes de su hijo y le dice que es repugnante que no respete a su esposa y que además mate por lujuria, y se va muy enfadado. Llega el día del Dasara y en la noche, estando Venela sola, llega a su casa Nambi y su esposa. Este le pregunta que si piensa que es más fuerte el amor o la lujuria, y aquí le confiesa que él fue quien le quitó la vida a Suri por ella y que hará lo mismo con Dharani, aunque este le asusta, ya que ha visto la furia que desata por el amor que le tiene a ella. Entonces Venela se da cuenta que ella es la niña de la que se había enamorado Dharani y empieza a recordar todo lo que Dharani hacía por ella. Al final Nambi le da un sari color aguamarina y le dice que sabe que no tiene ese color, que lo use a los 11 días de duelo por la muerte de Dharani y que él irá por ella, y se va. Venela corre al lugar del Dasara. Este ya ha empezado. Aquí hay muchos encapuchados y van tras Dharani. Dharani se defiende. Venela llega y este le dice que no se preocupe, que este Dasara será diferente. Así, luego de una intensa lucha al estilo indio y sacando también las armas blancas que habían enterrado precisamente en ese lugar con su daddy, ataca. Se defienden. Al final, mientras el demonio Ravana es quemado, este le corta la cabeza a Nambi y todos sienten satisfacción. Dharani es llevado por los oficiales de policía a la cárcel, pero este, antes de partir, le da la tobillera a Venela y se va. Dharani paga 7 años de prisión y vuelve a su aldea. Aquí todos lo reciben
y se da cuenta por una señora que lo recibe el mal que el bar y el alcohol les produce a las familias, por lo que va a quemarlo y se enfrenta con la gente para que recapaciten. Así el bar Silk se hace cenizas. Luego Dharani se reúne con Venela y se abrazan muy felices de reencontrarse y volver a empezar. La película es muy buena, la verdad véanla cuando tengan tiempo, está en Netflix con subtítulos en español. Es una película nueva, salió este año como en marzo o abril y tiene una mezcla de tristeza, melancolía, el valor de la amistad, es reflexiva y transmite muchas emociones. El título de la película Dasara hace referencia, como vimos, al festival Dasara más conocido como Dussehra. Es un festival de 10 días donde el último día se quema una figura del demonio Ravana, el que tiene 10 cabezas, que fue derrotado por Lord Rama y representa el triunfo del bien sobre el mal. La película sí hace una representación de lo que esto significa. Este año el festival, de acuerdo al calendario hindú, es a mediados del mes de octubre. La película está bonita, se las recomiendo nuevamente y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.